Bueno, vamos a comenzar ahora a estudiar, siguiendo con el sistema vascular periférico, pero las arterias del miembro superior. Bien, y para comenzar estudiando la irrigación del miembro superior, vamos a tener que empezar con la arteria subclavia. Y de esta arteria subclavia hay que diferenciar la derecha de la izquierda, ya que tienen diferentes orígenes. Como hablamos en la clase anterior, la arteria subclavia derecha nace del tronco arterial brachiocefálico, mientras que la izquierda nace directamente del callado de la aorta. Y esa diferencia hace que las relaciones de estas arterias sean diferentes. Comencemos con la arteria subclavia derecha, que dijimos que nace del tronco arterial brachiocefálico a la altura de la articulación esternocostoclavicular, corre por encima de la cúpula pleural del pulmón derecho y luego sobre la primera costilla, terminando en el borde externo de la misma, donde se continúa con la arteria axilar, que es la arteria terminal de la subclavia. Es decir, que ya sabemos entonces que la arteria subclavia tiene una terminal que es la arteria axilar. Tanto la derecha como la izquierda es la axilar. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos la arteria subclavia derecha, que nace del tronco arterial brachiocefálico, y a la altura de la primera costilla, del borde externo de la primera costilla, se va a transformar en arteria axilar, que es la arteria terminal de la subclavia derecha, e izquierda en este caso. Bueno, y vamos a ver entonces las relaciones de esta arteria subclavia derecha. Y hay que tener en cuenta para sus relaciones al músculo escaleno anterior, que dicha arteria pasa por detrás. Y la tenemos que describir tres porciones. Y vamos a tener una porción preescalénica, es decir, que está antes del escaleno, y esa porción preescalénica apoya sobre la cúpula pleural y se relaciona hacia adelante, de afuera a adentro, con el nervio frénico, el asa simpática de Busen, el vago derecho o neumogástrico, que a este nivel da al nervio recurrente que pasa por debajo y atrás de la arteria subclavia y se denomina asa del recurrente o del nervio laríngeo inferior. Recuerden que cuando vimos el callado de la aorta, ese callado de la aorta se relacionaba hacia adelante con el vago o neumogástrico izquierdo y a la altura del callado daba al recurrente izquierdo. En cambio, en el recurrente o vago derecho pasa por delante de la arteria subclavia y el recurrente lo da a esa rama, el neumogástrico, por debajo de la arteria subclavia. Esa generalmente es una de las preguntas que uno hace cuando vemos nervioso, donde da al nervio recurrente el vago derecho y el vago izquierdo, en donde la respuesta es el vago derecho lo da a la altura de la arteria subclavia, mientras que el vago izquierdo lo da al recurrente a la altura del callado de la aorta. Bien, sigamos. La zona o porción retroescalénica, es decir, es la porción de la arteria subclavia que está por detrás del músculo escaleno anterior, y esta porción retroescalénica apoya sobre la primera costilla y se relaciona hacia adelante con el músculo escaleno anterior y el tubérculo del ifrán, que es, recuerden dónde se inserta el escaleno anterior, y lo separa de la vena subclavia. Hacia atrás y arriba se va a relacionar con los troncos primarios del plexo braquial y más hacia atrás con el escaleno medio, el músculo escaleno medio. Por último, la porción postescalénica, que esta porción postescalénica, la arteria sigue por encima de la primera costilla y hacia adelante se va a relacionar con la vena subclavia y hacia atrás y arriba con los troncos primarios del plexo braquial. Ahí tenemos que apoya sobre la primera costilla y recuerden que en el borde externo de esta primera costilla ya se va a transformar en su arteria terminal, que es la arteria axilar. Muy bien, y ahora estudiemos la subclavia izquierda, que esa subclavia izquierda, como la vemos ahí, a diferencia de la derecha, es mucho más larga porque nace directamente del callado de la aorta y termina a la altura del borde externo de la primera costilla, igual que la derecha. Pero
por este nacimiento directamente de la aorta, a esta arteria subclavia izquierda la tenemos que dividir en dos porciones, en una región torácica o una porción torácica y una porción cervical, es decir, que va a dividirse en estas dos porciones según las regiones que va atravesando. Primero atraviesa la porción torácica y luego la porción cervical. Esta porción torácica se extiende desde su nacimiento, es decir, desde el callado de la aorta, hasta la articulación externo-costoclavicular izquierda, donde se continúa con la porción cervical. Esta porción torácica se relaciona hacia adelante con la carótida primitiva y con el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, hacia atrás con la columna vertebral y hacia adentro con la tráquea y el esófago y hacia afuera con la pleura del pulmón izquierdo. La porción cervical, dependiendo del escaleno anterior, vamos a tener la misma división que la subclavia derecha en una porción preescalénica, una retroescalénica y una postescalénica, sea la porción que está antes del escaleno anterior, detrás del escaleno anterior y posterior al escaleno anterior. Y esta porción cervical tiene las mismas relaciones que la subclavia derecha, con la única diferencia que el nervio vago o neumogástrico izquierdo pasa por delante del callado de la aorta y es allí donde va a dar al nervio recurrente. Recuerden que esto ya lo hemos hablado cuando hablamos de la subclavia derecha, que el vago derecho sí se relaciona con la arteria subclavia derecha, mientras que aquí la única diferencia es esta, que el vago izquierdo no se relaciona con la subclavia izquierda, sino que se va a relacionar con la cara anterior del callado de la aorta y a ese nivel o a esa altura va a dar el nervio recurrente izquierdo. Muy bien, y una vez estudiado todas las relaciones de ambas subclavias, veamos ahora las colaterales que tiene esta arteria subclavia. Y para recordarnos de algunas de ellas, hay una mnemotecnia que es VETI, es mamá y cervicial. Y recordemos que cada una de estas sílabas o palabras corresponde a una o a varias arterias. Y vamos a ver, V es la vertebral, T la tiroidea inferior, es la escapular superior o supraescapular, mamá es la mamaria o torácica interna y es la intercostal superior o suprema, que esta intercostal superior o suprema nace de un tronco que se denomina tronco costo-cervical, al igual que la cervical profunda, que en nuestra mnemotecnia es cervicial. Ahora bien, a su vez, se encuentra en esta mnemotecnia, no está incluido el tronco tirobicérvico escapular, que da origen a la tiroidea inferior que ya vimos anteriormente, a la cervical ascendente, a la cervical transversa y a la supraescapular que ya hemos nombrado. Es decir, que aparte de VETI, es mamá y cervicial, esta mnemotecnia no incluye al tronco tirobicérvico escapular, que aparte de las arterias que antes nombramos, da la cervical ascendente, la cervical transversa. ¿Sí? Entonces hay que incluir a esas dos arterias como, al igual que el tronco tirobicérvico escapular, como colaterales de la arteria subclavia. Muy bien, y comencemos a estudiar entonces las colaterales de la subclavia, pero vamos a estudiar solamente las más importantes. Y en este caso es la arteria vertebral, y esa arteria vertebral, luego de su nacimiento de la subclavia, en el cuello asciende por los agujeros transversos de las vértebras cervicales, desde la sexta cervical hasta la primera cervical. Generalmente esa arteria vertebral asciende por el agujero transverso acompañada de la vena vertebral y del nervio de François-Franck. Pero la pregunta que siempre hacemos es que a partir de dónde asciende esa arteria vertebral, que es de la sexta cervical, recordando que en la séptima cervical también se encuentra la vena y el nervio, y que no se encuentra la arteria. Es decir,
a partir de la séptima cervical está el nervio de François Frank y la vena vertebral, pero a partir de la sexta están las tres estructuras, es decir, arteria, vena y nervio. ¿Sí? Bien. Una vez que llega, luego de la primera cervical, asciende y ingresa al cráneo a través del agujero occipital o agujero magno y de allí va a ubicarse en la cara anterior del bulbo raquídeo y a la altura del surco bulbo-protuberancial se une con la del lado opuesto para formar al tronco de la arteria basilar o el tronco basilar. Ese tronco basilar lo hemos estudiado ya en la clase anterior, que iba a dar como rama colateral en el surco pontopeduncular a las arterias cerebrales posteriores. Y recuerden que esta arteria cerebral posterior era la que cerraba por detrás al polígono de Willis y que luego iba a irrigar a toda la región posterior del cerebro. Esta arteria vertebral tiene colaterales, que son ramos musculares, espinales anteriores y posteriores, arteria cerebelosa inferior y meningia posterior. Esas son las colaterales y la terminal es cuando se unen, forman al tronco basilar. Bien, siguiendo con las colaterales de la subclavia, vamos a estudiar ahora la mamaria interna, torácica interna, que ésta desciende por detrás de los cartílagos costales a 1 centímetro al lado del esternón y que a la altura del sexto espacio intercostal se va a dividir en dos ramas terminales, que son una rama externa o musculofrénica, que se continúa detrás de los cartílagos costales e irriga al diafragma, y una rama interna o epigástrica superior, que pasa a las paredes abdominales y a la altura del ombligo, por detrás del recto anterior mayor del abdomen, se va a anastomosar con la arteria epigástrica inferior, que es rama de la ilíaca externa. Las colaterales de la mamaria interna son numerosas y están destinadas a la irrigación de la mama, timo, pericardio y el diafragma. Bien, vamos a seguir entonces estudiando la irrigación del miembro superior y como continuación de la subclavia, la terminal era la arteria axilar, que es la que vamos a estudiar ahora. Y como dijimos anteriormente, es la continuación de la subclavia que se origina a la altura del borde externo de la primera costilla, recorre la pirámide axilar y junto con los ramos del plexo braquial y la vena axilar que corren por dentro y a la altura del borde inferior del pectoral mayor se continúa con su terminal, que es la arteria humeral. Ahí tenemos la arteria subclavia, que a la altura del borde externo de la primera costilla se va a continuar con la arteria axilar, que a la altura del borde inferior del pectoral mayor se continúa con la arteria humeral. Y en todo su recorrido, fíjense, todas esas liñitas amarillas son las ramas o del plexo braquial que está como envolviéndola a la arteria axilar. Eso es importante porque ya vamos a ver sus relaciones. Bien, con respecto al músculo pectoral menor, que corre esta arteria por detrás, lo dividimos a la arteria en tres porciones. Y tenemos una porción prepectoral que se extiende desde el borde externo de la primera costilla hasta el borde superior del pectoral menor y se relaciona hacia arriba con el tronco secundario superior o anteroexterno del plexo braquial, hacia abajo con el tronco secundario inferior o anterointerno y hacia atrás con el tronco secundario posterior o radiocircunflejo. Todo es del plexo braquial. Otra porción es la porción retropectoral, es decir, que está cubierta por el músculo pectoral y se extiende desde el borde superior al inferior del pectoral menor y está relacionada hacia adelante con la V, que forma la raíz interna y externa del nervio mediano, y hacia atrás con el tronco secundario posterior o radiocircunflejo. Ya vamos a ver mejor en otra imagen qué es esto de la V del nervio mediano. Y por último, la porción postpectoral, es decir, cuando ya lo dejó al pectoral, y que va desde el borde inferior del pectoral menor al borde inferior del pectoral mayor y se relaciona hacia adelante con el nervio mediano,
hacia atrás con el radial y circunflejo, hacia afuera con el nervio músculo cutáneo y hacia adentro con el cubital, braquial cutáneo interno y el accesorio del braquial cutáneo interno. Todos estos nervios son las ramas terminales del plexo braquial. Y aquí lo vemos al plexo braquial, y eso que está en rojo simularía la arteria axilar que estaría en relación con los troncos secundarios del plexo braquial y con las ramas terminales que son todos estos nervios. De todas maneras, lo vamos a ver mejor en la próxima imagen. Y aquí tenemos la relación de las ramas terminales y el plexo braquial del plexo braquial con los vasos axilares. Y ahí tenemos que esa arteria axilar vamos a tener una porción prepectoral que se relacionaba con el tronco secundario anteroexterno, con el tronco secundario anterointerno y con el tronco secundario posterior, que va por detrás de la arteria axilar. Luego teníamos una porción retropectoral que se relacionaba con la B del nervio mediano, que ahí vemos como una imagen en B, que está por delante de la arteria axilar y por detrás pasa el tronco secundario posterior. Y por último, la porción postpectoral que se relacionaba con todas las ramas terminales de este plexo braquial. Bien, veamos las colaterales de la arteria axilar. Y la memotecnia para acordarnos de estas colaterales de la arteria axilar es: mamá es acróbata de 2 circos. ¿Y qué corresponde? La mamá es la mamaria externa o torácica lateral. Es escapular inferior o subescapular que atraviesa el triángulo homotricipital. Si bien recuerdan, ese triángulo lo estudiamos cuando vimos los músculos del hombro. Acróbata es la acromio torácica y la torácica superior. Y de 2 circos es la circunfleja humeral anterior y la circunfleja humeral posterior que atraviesa el cuadrilátero de Belleville. Continuando con la arteria axilar, vamos a estudiar ahora la arteria humeral, que es la continuación del axilar, corre por la parte interna del brazo y se extiende desde el borde inferior del pectoral mayor hasta el pliegue del codo, de flexión del codo, donde se va a dividir en sus ramas terminales, que son la arteria radial hacia afuera y la arteria cubital hacia adentro, en el antebrazo, obviamente. Veamos entonces las relaciones de esta arteria humeral. Corre por el canal que le forman el bíceps hacia afuera, que es el músculo satélite, y el braquial anterior hacia adentro, y además de 2 venas satélites, va acompañada por el nervio mediano, con los cuales forman el paquete vasculonervioso del brazo. Ese nervio mediano se va a relacionar con esta arteria humeral de la siguiente manera. En la parte superior corre por fuera de la humeral, en la parte media la cruza en X para ubicarse luego en la parte interna de la arteria humeral, en la parte inferior. Es decir, que de arriba a abajo, primero se ubica hacia afuera de la arteria humeral, en la parte media lo cruza por delante y en la parte inferior se ubica por dentro de la arteria humeral. Veamos las colaterales de esta arteria humeral. Teniendo en cuenta que las terminales son la arteria radial y la arteria cubital, las colaterales vamos a tener una memotecnia para acordarnos de las mismas, y que son 3 colas de nutrias musculosas. Y comencemos. Las 3 colas corresponden a la colateral externa o humeral profunda, que esa colateral externa o humeral profunda penetra al triángulo húmero-tricipital, pasa por el canal de torsión del húmero a la región posterior del brazo y da una rama anterior que se anastomosa con la recurrente radial anterior y una rama posterior que se anastomosa o se une con la recurrente radial posterior o interósea recurrente. Ya vamos a ver de dónde vienen estas arterias. La recurrente radial anterior es rama de la radial, mientras que la recurrente radial posterior o interósea recurrente es rama de la cubital. Siguiendo con la memotecnia de las 3 colas,
tenemos la segunda cola, es la colateral interna o cubital superior, que se va a anastomosar o a unir con la recurrente cubital posterior, y la otra cola es la colateral interna o cubital inferior, que se anastomosa o se une con la recurrente cubital anterior. Otra de las colaterales de la humeral, siguiendo con la memotecnia, las nutricias, es la nutricia del hueso humeral, y la musculosa es ramos musculares para el músculo del brazo, es decir, el bíceps, el braquial anterior, el coracobraquial y el músculo deltoides. Veamos a la arteria axilar. Y esta arteria axilar es una de las terminales de la arteria humeral o braquial, que en la parte superior del antebrazo corre por un canal que le forman el braquio radial o supinador largo, que se lo considera músculo satélite de esta arteria y se encuentra hacia el lateral, y el pronador redondo hacia medial. Estando por detrás, es decir, en el piso de este canal, el músculo supinador o supinador corto. Mientras que en la parte inferior del antebrazo va por el canal que se lo denomina canal del pulso, que lo delimitan hacia el lateral el tendón del braquio radial o supinador largo y hacia medial el tendón del flexor radial del carpo, mientras que el pronador cuadrado se encuentra por detrás, es decir, formando el piso de este canal del pulso. Veamos las colaterales de la arteria radial, y la memotecnia para sabernos las colaterales es retransmite radio do y I, en donde re corresponde a recurrente radial anterior, que se anastomosa con la rama anterior de la humeral profunda a nivel del epicóndilo. Esto ya lo vimos en el slide anterior, cuando vimos las colaterales de la humeral. Con la memotecnia, transmite corresponde a la transversa anterior del carpo, que se anastomosa con su homóloga, es decir, la transversa anterior del carpo, pero rama de la cubital, para formar el arco transverso del carpo. Dentro de las colaterales radio de la memotecnia, retransmite radio do y I, esa radio es la radio palmar que forma al arco palmar superficial al unirse con la terminal de la cubital, es decir, la colateral de la radial llamada arteria radiopalmar se va a unir con la terminación de la arteria cubital para formar el arco palmar superficial. Veamos la memotecnia retransmite radio do y I, la primera do, que es la dorsal del carpo. Esta arteria dorsal del carpo se va a anastomosar o a unir con la arteria cúbito dorsal, rama de la cubital, para formar el arco dorsal del carpo. Acá vemos una vista dorsal de la palma de la mano, y la anterior, donde está el arco transverso del carpo, es la parte palmar de la mano, ¿sí? Sería anterior, palmar, dorsal, posterior. La segunda do de la memotecnia tenemos la dorsal del pulgar. La primera I es la interósea del primer espacio, que va a dar ramas colateral interna del pulgar y la colateral externa del índice. Y la segunda I de radio do y I es la interósea del segundo espacio. De esta manera se terminaron las colaterales de la arteria radial. Veamos ahora a la arteria cubital. Y esta arteria cubital también es rama terminal de la arteria humeral o braquial, y que en la parte superior del antebrazo está cubierto por los músculos epitrocleares, mientras que en la parte inferior va por un canal que le forman el cubital anterior o flexor cubital del carpo hacia medial, que se lo considera este músculo al músculo satélite de la arteria cubital,
y el flexor superficial de los dedos hacia el lateral. Por detrás de este canal se encuentra el flexor profundo de los dedos. Esa arteria cubital también tiene colaterales, en donde la memotecnia es 2 troncos tras 2 cubos. Y veamos a qué corresponden los 2 troncos. Los 2 troncos están representados por, obviamente, 2 troncos, que son el tronco de las recurrentes cubitales y el tronco de las interóseas. Veamos ahora el tronco de las recurrentes cubitales, que ese tronco de la recurrente cubital se divide en una recurrente cubital anterior que se anastomosaba con la colateral interna cubital inferior, rama del humeral, y un tronco de la recurrente cubital posterior que se anastomosaba con la colateral interna cubital superior, también rama de la humeral, y formaban un círculo arterial peritroquial. Veámosla en esta imagen, ahí tenemos a la recurrente cubital anterior, que se anastomosa con la colateral interna cubital inferior, rama del humeral, y la recurrente cubital posterior, que se anastomosa con la colateral interna cubital superior, también rama del humeral. Y formaban en esa anastomosis a nivel de la tróclea el círculo arterial peritroclear. Siguiendo con la memotecnia y siguiendo con los 2 troncos, el otro tronco era el tronco de las interóseas, y que ese tronco de las interóseas está formado por la interósea recurrente o recurrente radial posterior, que recordemos, esa recurrente radial posterior se anastomosaba con la colateral posterior, rama de la humeral profunda, y la recurrente radial anterior, que se juntaba o anastomosaba con la colateral anterior de la humeral profunda, formaban el círculo vascular periepicondilio. Generalmente estos círculos vasculares, peritroclear y periepicondilio, son preguntas de exámenes. Lamentablemente, bueno, son preguntas de interés donde están esas anastomosis de todas estas arterias. Bien, siguiendo con el tronco de las interóseas, tenemos la interósea anterior, que la vemos ahí abajo, y la interósea posterior. La interósea anterior se va a anastomosar, corre por la parte anterior del antebrazo y termina anastomosándose en el arco transverso del carpo, mientras que la interósea posterior termina anastomosándose en el arco dorsal del carpo. Es decir, una va por delante y otra va por detrás del antebrazo. Y aquí lo vamos a ver nuevamente lo que dijimos anteriormente. El tronco de las interóseas, en donde tenemos la interósea recurrente o recurrente radial posterior, que se anastomosa con la colateral posterior de la humeral profunda, y la recurrente radial anterior, que era rama de la radial, con la colateral anterior de la humeral profunda, que era rama de la humeral, y que formaban el círculo vascular epicondilio. ¿Sí? Ahí tenemos la interósea anterior, que desciende por la parte anterior del antebrazo para terminar anastomosándose en el arco transverso del carpo, y la interósea posterior, que termina en el arco dorsal del carpo y va por la parte posterior del antebrazo. Siguiendo con las colaterales, de 2 troncos tras 2 cubos, tras es la transversa anterior del carpo, que se unía con su homóloga, la transversa anterior del carpo, pero rama de la radial, para formar el arco transverso del carpo, donde se iba a anastomosar allí, la vemos, a la interósea anterior. Aquí vamos a ver 2 cubos, 2 troncos tras 2 cubos, la memotecnia. Los 2 cubos son la cúbito palmar, que es una rama colateral de la cubital, que se une con la terminal de la radial para formar al arco palmar profundo.
Y por último, la otra arteria que forma los dos cubos es la cúbito dorsal, que junto con la arteria dorsal del carpo formaban el arco dorsal del carpo, donde allí se anastomosaba la interósea posterior. Veamos los arcos palmares, porque estos arcos palmares sí son preguntas de examen, generalmente cómo se forman. Y tenemos dos arcos palmares, uno superficial y otro profundo. El superficial se encuentra por encima de los tendones del flexor y se forman de la unión de la terminal de la arteria cubital con la arteria radiopalmar, rama de la radial, formando el arco palmar superficial. Mientras que el arco palmar profundo está ubicado un poco más arriba y se encuentra debajo de los tendones de los flexores y se forma de la unión de la terminación de la arteria radial con la arteria cúbito-palmar, rama de la cubital, para formar el arco palmar profundo. Finalmente, de esos arcos palmares van a nacer las arterias digitales comunes y de ellas las arterias digitales propias que terminan con la irrigación de toda la extremidad del miembro superior, la extremidad distal del miembro superior, es decir, los dedos. Muy bien, siguiendo con el sistema vascular, ya hemos terminado a miembro superior. Vamos a estudiar a la aorta torácica. Ya nos vamos yendo para el tórax. Ya estudiamos entonces lo que es cuello, cráneo y cara. Y miembro superior, ahora seguimos, luego del callado de la aorta, comienza la aorta torácica. Esa aorta torácica se continúa del callado de la aorta y se extiende desde el cuerpo de la tercera vértebra dorsal y desciende primeramente al costado izquierdo de la columna vertebral y luego, a la altura de la octava vértebra dorsal, se ubica por delante de la columna dorsal, terminando a nivel del anillo diafragmático, donde se continúa con la arteria abdominal, es decir, pasa del tórax al abdomen transformándose en aorta abdominal. Veamos aquí en la imagen, tenemos el callado de la aorta y la aorta torácica que se continúa luego de la tercera vértebra dorsal. A la altura de la octava dorsal, esa arteria aorta torácica, pasa a ubicarse por delante de la columna dorsal para que a la altura del orificio diafragmático se transforma en aorta abdominal. En todo su trayecto, esa aorta va a tener las siguientes relaciones. Y esa aorta torácica va a presentar dos porciones. Una porción alta, que es la que se ubica a la izquierda de la columna vertebral y se relaciona hacia adelante con el pedículo pulmonar izquierdo, hacia atrás con la articulación transverso costal, previa interposición de la cadena ganglionar simpática, hacia la derecha con el cuerpo de las vértebras dorsales y hacia la izquierda con la cara interna del pulmón izquierdo. En la porción baja, esta porción es cuando la arteria aorta torácica se ubica delante de la columna vertebral y se relaciona hacia adelante con el esófago y hacia atrás con el cuerpo vertebral de las vértebras dorsales, previa interposición del conducto torácico y las venas ácigos mayor y menor, mientras que lateralmente se va a relacionar con la cara interna del pulmón derecho y del pulmón izquierdo, respectivamente. Muy bien, veamos las colaterales de la aorta torácica y la mnemotecnia para acordarnos estas colaterales es me interesan esos bronquios, en donde me corresponde a las mediastínicas posteriores que están destinadas a la pleura, pericardio y ganglios de la región. Interesan son las arterias intercostales. Esos son las esofágicas medias que están en número de 5 a 6 y van a irrigar la porción torácica del esófago. Y bronquios son las bronquiales derecha y bronquial izquierda, en donde tenemos una arteria bronquial derecha y dos arterias bronquiales izquierda
donde hay una bronquial superior izquierda y una bronquial inferior izquierda. Estas arterias bronquiales se ubican en la cara posterior de los bronquios para ingresar al pulmón e irrigar a estos pulmones. Es decir, que estas arterias bronquiales van a dar la irrigación nutricia de los pulmones, mientras que la irrigación funcional está dada por la arteria pulmonar. Muy bien, chicos, y de esta manera hemos terminado con la clase de irrigación de miembro superior y la continuación del callado de la aorta, que es la aorta torácica. En las próximas clases ya vamos a estudiar la aorta abdominal y ya las arterias que van hacia el miembro inferior. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima clase.